Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. El panorama reciente en España ha estado, la verdad, marcado por incendios de una magnitud, desoladora. Las cifras hablan de unas 415.000 hectáreas arrasadas. Es muchísimo. Una barbaridad, sí. Y bueno, la explicación más extendida, la que oímos más y que el propio gobierno usa, según vemos en la documentación de hoy, conecta estos fuegos directamente con el cambio climático. Es la narrativa predominante, sí. ¿Pero es la única visión? Parece que no. Que hay otras voces, otros análisis. Y hoy vamos a profundizar en una de ellas. Tenemos aquí un extracto, un documento, que nos presenta la postura de un grupo llamado Asociación de Realistas Climáticos, ARC. Según este texto, esta asociación nació después de la riada de Valencia, la Dana, con una intención muy clara: contrarrestar lo que ellos llaman alarmismo climático. Vale. Nuestra tarea hoy es simplemente desentrañar sus argumentos concretos sobre las causas de estos incendios recientes. Y ojo, basándonos solo en lo que dice este documento que manejamos. Eso es. No vamos a validar ni a refutar, solo, a intentar entender su línea de pensamiento, tal como la presentan ellos. Exacto. Nos metemos en un terreno, complejo, ¿no? Y bastante sensible. Aquí conviven interpretaciones muy distintas sobre por qué pasan estas cosas, estos fenómenos extremos. Claro. Y lo interesante aquí es analizar cómo este grupo, la ARC, construye su relato a partir de los datos que ellos manejan según leemos en nuestra fuente. Es importante ver bien qué dicen y en qué se apoyan para entender su posición en este debate que, a veces está muy polarizado. Pues empecemos por ahí, por el núcleo de su planteamiento. La ARC, leemos aquí, rechaza que el cambio climático sea el culpable principal, ¿no?, de esta oleada de incendios. Rechazan que sea la causa principal, sí. Y proponen a cambio un concepto que llaman causalidad política. Suena fuerte. ¿A qué se refieren? ¿Qué significa esto? Pues, según el documento, su tesis central es que el factor clave no es el cambio climático en sí mismo, al que describen como un proceso muy lento, sino las consecuencias de ciertas políticas medioambientales. Políticas que ellos consideran excesivamente agresivas. O sea, Al hablar de causalidad política, lo que sugieren es que las acciones o quizás las inacciones recientes del gobierno, impulsadas por la agenda climática, son las que han creado las condiciones para que los incendios sean tan devastadores. a ver si entiendo bien. No niegan que el clima cambie, ¿o sí? No parece que nieguen el cambio en sí, sino que le quitan el papel protagonista en estos eventos recientes. Vale. Y entonces ponen el foco en la respuesta política a ese cambio. Argumentan que esa respuesta, por querer ser muy contundente, ha tenido efectos negativos peores, al menos en el tema de los incendios. Precisamente. Si conectamos esto con su visión general, desvían el análisis de la causa climática directa y lo llevan hacia los efectos secundarios. Efectos quizá no previstos o, según ellos, hasta contraproducentes de las medidas que se han tomado para luchar contra el calentamiento global. Es darle la vuelta al argumento habitual, ¿no? Exacto. No es el clima directamente, son las políticas contra el cambio climático las que, según su visión, agravan el problema inmediato de los incendios. Una perspectiva diferente, desde luego. De acuerdo, es una postura clara. Pero claro, una afirmación así necesita datos, ¿no? El texto dice que presentan datos para apoyar esto. ¿Cuáles son esas tendencias que mencionan? El documento detalla dos líneas principales de evidencia que usa la ARC. Primero, se fijan en España. Afirman que ha habido una fuerte reducción de la superficie quemada cada año durante el último medio siglo. Toman el periodo 1975-2024. Una reducción. Sí, una reducción general en ese periodo largo. Y para que quede más claro, el texto recoge una comparación que hacen ellos. Dicen que, en la década de 2011-2020, ardía en España 3 veces menos superficie que en la de 1981-1990. ¡Ostras! Presentan esto como prueba de que, históricamente, el problema no iba necesariamente a más, sino a menos, hasta hace poco. 3 veces menos en la década pasada que en los 80.
Es un dato, llamativo. ¿Y fuera de España, la perspectiva global, también ven algo parecido? Sí, complementan lo de España con una mirada global. Se basan en cifras del Global Wildfire Information System, el GWIS. Según citan en el documento, este sistema muestra un descenso mundial en el área total quemada. Un descenso mundial también. Sí, indican que pasó de 463 millones de hectáreas en 2002 a 331 millones en 2022. Calculan que eso es una reducción del 28,5% en 20 años. Vale. Para la RC, estos números, los españoles y los globales, sirven para cuestionar esa idea de un aumento continuo y generalizado del área quemada por el cambio climático, al menos hasta fechas muy recientes. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco liosa, ¿no? A ver, si durante décadas, según los datos que ellos mismos usan, la tendencia era a la baja, aquí, y también globalmente en esos 20 años, ¿cómo explican entonces este pico tan brutal, tan reciente, de 2022, y sobre todo, el desastre de 2025? Claro. Parece que contradice totalmente esa tendencia a la baja que describen. Pues esa es exactamente la clave de su argumento sobre la causalidad política. Presentan este pico reciente no como una continuación o una aceleración de lo anterior, sino como una anomalía total, una ruptura abrupta de esa dinámica descendente de medio siglo que veían en España. Una ruptura. Su razonamiento, tal como lo expone la fuente, es este. El cambio climático, como es gradual, como es progresivo, no puede explicar un cambio tan súbito, tan extremo, en la magnitud de los incendios en apenas un par de años. Entiendo. Dicen, si el clima cambia despacio, ¿por qué este desastre aparece de repente? Algo así. Justo. Concluyen que la causa tiene que estar en factores que sí pueden cambiar radicalmente en poco tiempo. Y ahí señalan directamente a cambios recientes en la prevención, gestión y extinción de incendios. Climáticas que critican. No detallan exactamente qué cambios de gestión, pero sugieren que las políticas climáticas han influido negativamente en la capacidad real de prevenir o combatir los fuegos. Y eso habría llevado a esta anomalía reciente. Vale. Y para dar más fuerza a esta idea de que el pico es una anomalía extrema y no consecuencia del cambio climático gradual, usan un lenguaje estadístico un poco particular. Hablan de eventos sigma. Sí. ¿Puedes explicarnos qué quieren decir con eso? Sí, usan ese término para remarcar lo raro que es lo que ha pasado últimamente. Califican los incendios masivos de 2022 y 2025 como un evento de 3 sigmas. 3 sigmas. En estadística, una desviación estándar, sigma, mide cuánto se alejan los datos de la media, de lo normal. Un evento de 3 sigmas está muy, muy lejos de la media. Es algo extremadamente raro. Algo que en teoría solo debería pasar con una probabilidad bajísima si el sistema siguiera funcionando como siempre dentro de sus parámetros históricos. O sea, algo que estadísticamente casi nunca debería pasar. Así. Correcto. Al llamarlo así, quieren subrayar que no es una simple mala racha, sino algo extraordinario que necesita una explicación también extraordinaria, diferente a la tendencia general. Vale. Y ahí es donde lanzan la pregunta, de forma implícita. Si estos eventos son tan improbables bajo la lógica climática lenta, ¿qué otro factor, uno que sí pueda generar cambios bruscos, está actuando? Y la respuesta que proponen ellos es, otra vez, la causalidad política. Y no se queden solo con los incendios para esto de las rarezas estadísticas. La fuente dice que conectan estos fuegos con otros 2 sucesos recientes en España que también ven altamente inusuales. ¿Cuáles son? El documento menciona 2 ejemplos más, que la ARC usa para, digamos, tejer su argumento. El primero es un apagón eléctrico importante. Señalan que este apagón pasó, curiosamente según ellos, días después de batir el récord de producción eléctrica renovable. Uy. La conexión que intentan sugerir es una posible relación entre la inestabilidad de la red y la transición energética acelerada que está impulsada, claro, por las políticas climáticas. Ya. La conexión es, sugerente desde su punto de vista. ¿Y el segundo ejemplo? El segundo es la Dana, la riada terrible de Valencia. La describen como un evento de 2 sigmas. 2 sigmas. Menos raro que los incendios. Sí, menos extremo que los incendios 3 sigmas, pero aún así muy infrecuente. Algo que estadísticamente esperarías cada 20 o 40 años, más o menos. Está fuera del 95% de los datos normales.
¿Y sobre esa dana dan algún dato más? Porque las inundaciones sí que se suelen asociar más directamente con eventos climáticos extremos, ¿no? Aquí meten un matiz importante y citan una fuente externa para apoyarse. El texto dice que la ARC menciona un estudio concreto publicado en el International Journal of Climatology, un estudio de investigadores de la Universidad de Zaragoza y el CSIC. Ajá. Según la interpretación que hace la ARC de ese estudio, la conclusión fue que no se observa un aumento significativo en la frecuencia de los eventos de precipitación extremos, a pesar del cambio climático. Vaya. Usan esta referencia para argumentar que incluso eventos meteorológicos extremos, como esa dana, no encajan forzosamente en la narrativa de que todo se intensifica constantemente por el cambio climático. Refuerza su tesis de que hay otros factores en juego para explicar la gravedad o el impacto de estos desastres recientes. De acuerdo. A ver si recapitulo esta parte, que es densa. Tenemos incendios 3 sigma, muy raros. Una riada 2 sigma, muy rara. Y un apagón que vinculan a picos de renovables. Sí. Todo esto en poco tiempo. Y para la ARC, según el texto, la explicación no es una aceleración del cambio climático, No. sino... Directamente la causalidad política. Su lógica, tal como se lee en el documento, es que juntar tantos eventos anómalos, tan improbables estadísticamente, en tan poco tiempo, eso no puede ser casualidad, ni se explica por un proceso lento como el cambio climático. Entiendo. Para ellos, esta acumulación delata que hay un factor debajo, algo disruptivo y que actúa rápido. Las decisiones políticas recientes sobre clima y energía. Y las consecuencias de esas decisiones, imprevistas, mal gestionadas o directamente negativas, que estarían creando una nueva forma de vulnerabilidad o de inestabilidad. Ponen el foco en la acción humana reciente, en políticas y gestión, más que en el clima de fondo. Esa es la idea central que transmiten, sí. Entendido el razonamiento interno que presentan, ¿buscan alguna validación externa o citan alguna otra fuente que apoye su visión más general sobre los peligros de ciertas políticas climáticas? Sí, el extracto menciona que hacen referencia a un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ah, mira. No nos dan detalles del contenido exacto de ese informe en el material que tenemos, pero la ARC, según leemos, afirma que ese documento concluye 2 cosas. Primero, que las emisiones de CO2 no son una amenaza para la salud pública. Y segundo, que las políticas climáticas excesivamente agresivas acaban siendo más perjudiciales que beneficiosas. Vaya, son afirmaciones contundentes. ¿Y usan ese supuesto informe para reforzar su caso sobre España? Exactamente. Después de citar esas supuestas conclusiones del informe de Estados Unidos, añaden una valoración suya, directa, sobre la situación aquí. Afirman: España parece haberse convertido en un ejemplo de esto último. De lo último. O sea, de los perjuicios de políticas climáticas demasiado agresivas, según ellos. Claro, es su forma de decir, no solo lo decimos nosotros, mirad lo que dice una fuente externa y cómo encaja con lo que está pasando aquí. Vale. Hemos recurrido su tesis, los datos históricos que usan, su explicación de la anomalía reciente con los eventos sigma, la conexión con otros sucesos raros y esa referencia externa. Si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la conclusión final a la que llega la Asociación de Realistas Climáticos según este documento? ¿Qué proponen o critican al final? Pues la conclusión que se expone en el texto es bastante directa. Y crítica, sí. Califican los esfuerzos de España por reducir sus emisiones de CO2 como una lucha quijotesca sin efectos prácticos. Quijotesca, vale. Su argumento es que, como las emisiones españolas son relativamente pequeñas a escala global, cualquier reducción aquí tendrá un impacto inapreciable. Inapreciable sobre los niveles mundiales de CO2, sobre las temperaturas globales, sobre olas de calor, sobre los propios incendios a gran escala o sobre las lluvias torrenciales. Ni globalmente, ni siquiera localmente en España, según ellos. Es decir, ¿consideran que el esfuerzo de mitigación en España es, inútil en la práctica para frenar el cambio climático o sus efectos? Eso es lo que afirman en este texto. Sí, y a partir de ahí lanzan una crítica más social y política. Señalan una paradoja. En un año con recaudación récord de impuestos, la percepción de la gente, según ellos, es de sentirse inerme frente a tragedias predecibles y evitables, como estos incendios. Entiendo. Y critican que la solución que se suele proponer, un gran pacto climático, para reducir más emisiones,
desvía la atención y, sobre todo, los recursos económicos de lo que ellos ven como fundamental y urgente. ¿Y qué es lo fundamental y urgente para ellos, entonces? La mejora directa de la seguridad ciudadana y la gestión sobre el terreno de los riesgos concretos. Esto incluye, lo dicen explícitamente, la prevención y extinción eficaz de incendios, pero también la gestión de inundaciones y otros peligros. O sea, medidas de adaptación y protección directa. Exacto. Su postura es que el dinero público estaría mucho mejor invertido en eso. Adaptación directa, protección civil, gestión forestal, infraestructuras de prevención. En lugar de políticas de mitigación de emisiones, cuyos efectos prácticos ellos cuestionan. El texto termina mencionando a algunos científicos que dicen que son miembros de la ARC, como Javier Vinós, Javier del Valle Melendo y Saúl Blanco, para dar un cierto respaldo académico a su postura. Creo que hemos podido trazar un mapa bastante claro de la perspectiva que ofrece este documento en concreto. Hemos visto los argumentos de la Asociación de Realistas Climáticos, tal como se nos presentan aquí, cómo cuestionan la narrativa climática dominante para explicar los incendios, su idea clave de causalidad política, Sí. cómo usan los datos históricos y avales de áreas quemadas, y su teoría sobre esta acumulación de eventos sigma tan raros. Hemos intentado exponer su visión ciñéndonos al máximo al contenido de la fuente que teníamos. Así es. El eje del argumento de la ARC, según se ve en este análisis, es ese contraste que hacen entre tendencias históricas que ellos ven descendentes o estables para ciertos riesgos y estas anomalías tan agudas y recientes. Es clave entender que atribuyen estas anomalías no a una aceleración repentina del cambio climático, Claro. sino a fallos, errores o efectos no deseados de las políticas y la gestión que se han aplicado bajo la bandera climática últimamente. Es lo instintivo, sí. Lo que sacamos de esta fuente en concreto es esa insistencia en la causalidad política, como el motor principal de los desastres recientes. Y esto, claro, pues subraya lo complejo que es atribuir eventos extremos específicos a una sola causa, y refleja que el debate sobre causas y soluciones tiene muchas capas, muchas perspectivas, y quizá como una reflexión final, que va un poco más allá de exponer la fuente, pero que surge de ella. Este enfoque de la ARC pone mucho el acento en la gestión, en las políticas concretas, en sus posibles fallos como factores decisivos casi inmediatos. Independientemente de si su tesis de la causalidad política es válida o no, o del debate científico a largo plazo sobre el clima, sí que nos obliga a pensar en algo más práctico, más tangible, ¿no? ¿Cómo qué? Pues, ¿cuál es el peso real de la gestión inmediata sobre el terreno? La prevención activa, la ordenación del territorio, la limpieza de montes, la rapidez y eficacia de los medios de extinción, la preparación de la gente. ¿Cuánto influye todo eso en la escala final de desastres como estos incendios gigantes? Buena pregunta. Y más importante aún, ¿cómo está evolucionando de verdad nuestra capacidad para gestionar estos riesgos en la práctica, en el día a día? Más allá de a quién echemos la culpa final. Es una pregunta abierta sobre si nuestras defensas directas son efectivas ante amenazas que, sean por lo que sean, están cada vez más presentes. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.